Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo del mundo. Soy Antón García Fernández y os hablo, como de costumbre, desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y estamos una vez más en el Bar Celeste y hoy tenemos una conversación, una breve conversación para evaluar un poco la temporada con un buen amigo que llevaba un tiempo sin pasarse por el bar y aquí está de nuevo. Lo conocéis porque lo escucháis en Radio Nacional y especialmente en su CIES Podcast con Guada Guerra. Ya está preparado al otro lado de la línea Rafa Valero. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, un placer tener a quien para mí es uno de los mejores periodistas deportivos que hay en Vigo, aquí en la sintonía de el Bar Celeste, y para evaluar un poco la temporada de este Real Club Celta de Vigo. Tenía ganas de hablar contigo y por fin ahora hemos tenido un momento para poder hacerlo. Y claro, Rafa, esta ha sido una temporada especial. Cuartos de Europa League, sexto puesto en la liga, segunda clasificación para Europa consecutiva. La Copa, bueno, un poco menos interesante el paso del Celta por la Copa, pero en general, Rafa, ¿cómo valoras esta temporada del Real Club Celta de Vigo, tanto en juegos como en resultados, como en su paso por Europa? Bueno, yo le pondría, el que tendría que ponerle nota eres tú, que es el que te manejas con tus alumnos, pero vamos, yo le pondría un sobresaliente. Yo creo que la temporada del Celta ha sido muy buena, buenísima. No le pondría la matrícula de la que habla Claudio Giraldez, bueno, pues porque yo creo que la matrícula sería la Champions, que el Celta no está para eso, ya lo sé, pero claro, como no está para eso, por eso tendría la matrícula y por algo que comentabas tú hace un momento, que es la Copa, que al Celta se le está resistiendo sobremanera en estos últimos años, ¿no? Por ese doble motivo no le pondría la matrícula de honor, pero sí un sobresaliente, porque una plantilla como la del Celta, con gente tan joven, con gente canterana, consiga repetir clasificación para Europa League, manteniéndose buena parte de la temporada en esta zona media alta de la tabla, llegando a los cuartos de final de Europa League de forma brillante, salvo obviamente esa última eliminatoria ante el Friburgo, en la que yo creo que hubo más de méritos, aunque en su momento parecía que el Friburgo era una máquina de hacer fútbol, que es un buen equipo, sin ningún género de duda, pero creo que hubo más de méritos del Celta en aquella eliminación que méritos de los alemanes. Pues por todo eso le pondría un sobresaliente, pero creo que, repito, ha sido una temporada fantástica, una temporada en la cual el equipo ha rendido un nivel altísimo en la competición de liga, en Europa también, no así en Copa, con mucho canterano. En lo futbolístico creo que el Celta ha sido un equipo menos divertido para el espectador que la temporada anterior, un equipo más previsible posiblemente, pero a su vez también un equipo más solvente en determinados momentos. Ha sido un mal equipo, un bastante mal equipo como local, pero sin embargo ha sido un equipo de matrícula, eso sí, como visitante, entonces se acaban equilibrando ahí los números, ¿no? Como cuando vas a un parcial y sacas un 2,5, pero luego resulta que sacas un 10 en el segundo parcial, bueno, pues acabas equilibrando, pero en uno sí que el equipo estuvo mal, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, que yo le pongo una nota muy, muy alta, un 9 a la temporada del Celta. ¿Y cuáles dirías que desde tu punto de vista, Rafa, son las claves del éxito de este equipo dirigido por Claudio Giraldez? Pues fundamentalmente Claudio Giraldez. Yo creo que ahí está bueno, pues el secreto de este Celta, o no tan secreto ya, ¿no? Porque son más de dos años. Creo que es un entrenador que ha sabido aglutinar a un grupo de jugadores que cree firmemente en él, entre otros motivos, porque buena parte de ellos están en la primera división gracias a Claudio Giralde, porque a muchos de ellos los conoce desde las categorías inferiores del Celta, ya no solo del filial, sino de etapa como juveniles o en categorías aún más inferiores del fútbol base del Celta, que a su vez ha conseguido ese grado de conexión, liderar ese grado de conexión con la grada, que el aficionado del Celta vea que en el banquillo está una persona que los representa. Yo creo que fundamentalmente el éxito de este Celta, luego podríamos entrar en individualidades, en jugadores obviamente que suman mucho en este Celta, pero si hay algún líder
Fíjate que en los últimos 20 años o en los últimos 15 años esta pregunta siempre tenía la misma respuesta. Y hago aspas, que Ujú. sigue siendo algo mucho más importante que un futbolista para el Celta. Pero quien lidera este Celta 25-26, a mi entender, es Claudio Giraldez. Sí, eso está claro y desde luego, Rafa, se ha hablado bastante de la manera en la que llega Claudio Giraldez al banquillo del Celta, pero después de este tiempo que ya ha pasado liderando el equipo, ¿tú dirías que ya se puede hablar de que hay un proyecto alrededor de Claudio Giraldez o todavía falta algo como que la directiva tenga que a lo mejor confiar un poco más y darle algunos efectivos más que suele pedir el entrenador de Porriño? Yo creo que el Celta tiene proyecto. Es complicado que le den jugadores en el momento en el que el Celta lleva, que eso yo creo que sí ha sido un problema en los últimos años y lo sigue siendo en el presente. Lleva 5 temporadas teniendo que vender, si no a su mejor jugador, al Ujú. jugador que el mercado entienda como mejor, porque muchas veces no es el mejor futbolista que tú tienes, sino el que el mercado reclama. Lleva haciéndolo los 4 últimos años y lo debería hacer antes de este 30 de junio para equilibrar los números por esos 16 millones que a día de hoy aparecen como números rojos en la cuenta de resultados de este ejercicio económico, ¿no? Tuvo que vender en su momento a Brais Méndez, tuvo que vender posteriormente a Larsen, a Gabri Veiga, a Fer López el año pasado, y este año debería tener que vender también a otro jugador importante para conseguir al menos esos 16 millones. Así es complicado que le puedas dar siempre jugadores importantes a Claudio Giralde, pero eso no quiere decir que no existe un proyecto. Creo que existe un proyecto en torno a un entrenador basado fundamentalmente en la cantera y en buscar jugadores fundamentalmente en libertad o cesiones o jugadores que puedan llegar a libres a la Celtic que sean interesantes. Bueno, ha pasado ya este verano con Aleix Febas, pero pasó en su momento con Ilais Moriba, al cual luego el Celta tuvo que comprar, o con Borja Iglesias, al cual luego el Celta tuvo que comprar. Ha pasado eso con diferentes jugadores. Sí que creo que existe un proyecto, es decir, y que ese proyecto tiene como epicentro la figura de Claudio Giraldez, algo que no existía en el pasado reciente, es decir, hasta hace 3, 4 años el Celta no tenía ningún proyecto, funcionaba por impulsos o muchas veces, y yo creo que ahora el Celta sí tiene un proyecto en el que puede creer y en el cual puede sentar los cimientos para un largo plazo. El sentar los cimientos no quiere decir que el Celta en algún momento, que sucederá, se tenga que ir a una segunda división, pero lo hará yo creo que con un colchón que antes no tenía. Yo, evidentemente, Rafa, no soy economista, pero me parece difícil comprender cómo es posible que año tras año haya que vender a el jugador más valioso según el mercado. ¿Tú entiendes eso un poco mejor que yo? No, no lo entiendo para nada. Tampoco soy economista, soy de letras puras, además, es decir, y si alguna asignatura me horrorizó en mis estudios, era la asignatura de matemáticas, así que ahí poco puedo aportar. Pero sí he preguntado mucho por este asunto, porque yo Mm. creo que está en la calle, ¿no? Y cuando llegan todos los veranos, todo el mundo se pregunta, pero si el Celta lleva 4 años vendiendo a futbolistas, además muy bien vendidos, por muchísimo dinero, y siempre acaba teniendo problemas económicos. Bueno, a mí no acaban de darme una respuesta convincente. Entonces, eh, como sería especular y no me gusta especular en torno a estos asuntos, sí que puedo tener una opinión, pero que creo que no es buena que la lance porque no está basada más en intuición que en opinión, pero no lo entiendo, no. No, es decir, a la pregunta que tú me formulabas, no entiendo cómo el Celta porque además de otros jugadores de los que hemos hablado, ha vendido otros jugadores también por Dubicas, por poner un ejemplo. Ujú. Lo que pasa es que Dubicas se quería ir, es decir, pero el Celta ha vendido muy bien estos últimos años, se ha ingresado mucho dinero y sin embargo tiene problemas económicos. Y sin embargo este año va a tener que vender, si no quiere cerrar con 16 millones de déficit, tiene que vender un futbolista antes del 30 de junio. Pues no lo sé, la verdad. Es cierto que tiene una plantilla con unos sueldos importantes para Ujú. una economía como la del Celta. Es cierto que se pagó a precio de oro a un entrenador al cual posteriormente ha habido que indemnizar, como es el caso de Rafa Benítez. Es cierto que hay una ciudad deportiva que está costando mucho dinero, pero, es decir, si me preguntas un asunto concreto que sea el que marque el
motivo por el cual el Celta cada temporada tiene que vender a su mejor futbolista o tiene que ingresar mucho dinero en cuanto a venta de jugadores, no lo sé. No lo sé a ciencia cierta, vamos. Me han dado muchas explicaciones, varias veces distintas, varias veces que a mi entender no se sostienen en cuanto a su argumentario, pero lo desconozco. Volviendo, Rafa, a este año en el que el Celta ha tenido unos resultados excelentes, me gustaría saber, Rafa, qué jugadores te han sorprendido para bien en esta temporada y si hay alguno del que esperabas quizá un poco más. Pues mira, para bien unos cuantos, ¿eh? Si quieres vamos hasta casi por líneas. En la portería Radu me parece que ha sido un grandísimo fichaje para el Celta, no solo porque es un buen portero, que lo es, sino por ese grado de conexión que tiene con el vestuario, con la grada. Es decir, el Celta ha encontrado un portero a medio largo plazo, porque tiene una buena edad para ser un portero, así que me ha sorprendido muy gratamente. En defensa creo que ha sido un año de crecimiento para Javi Rodríguez, que además ha tenido la recompensa final de la internacionalidad con la selección española hace apenas unas semanas. Han estado a un buen nivel, es decir, por la edad también, con sus siguientes altibajos, Marcos Alonso y Starfel, pero bueno, a la hora de destacar, Radu, el crecimiento de Javi Rodríguez, si seguimos yendo por líneas, ahí me voy a los carriles y creo que la temporada de Sergio Carrera ha sido espectacular, es decir, Ujú. por su número de minutos, por su versatilidad, un jugador que puedes utilizar en el carril derecho, en el carril izquierdo, es decir, me parece que ha hecho una temporada Sergio Carrera espectacular. Lo mismo que Javi Rueda, que lo que pasa es que hay que dosificarlo un poco más también y por algún problema físico, pero creo que ha estado excepcional. Miguel Román ha sido para mí la sensación de la temporada, un jugador que apenas contaba, yo creo que en verano casi nadie contaba con que tuviese participación, le costó un poquito al principio entrar y cuando se lesiona es el mejor jugador para mí en ese momento del Celta y de hecho el Celta ha notado mucho su ausencia en la parte final de la temporada. Y arriba, pues me ha gustado, por ejemplo, Borja Iglesias, que ha tenido Ujú. en su faceta realizadora ha estado francamente bien. También Fer López, lo que aportó cuando llegó desde en el mercado de invierno. Eh, no sé, si tuviese que darte cuatro o cinco nombres, pues te daría el de Radu, te daría el de Sergio Carreira, te daría el de Javi Rueda, te daría el de Miguel Román, te daría el de Borja Iglesias y no me quiero olvidar, y te daría el de William Swedberg, que un año más también es un futbolista anárquico, que yo tengo un montón de amigos que saben mucho de fútbol, que no entienden muy bien su forma de funcionar, porque hay partidos en los que no aparece 88 minutos, pero luego te lo resuelve, pero claro, es que luego Swedberg te hace 10 goles, te da 7 asistencias este año, me parece, es decir, que es un futbolista diferencial de cara a la portería contraria. Bueno, pues en esta media docena de nombres estarían el aspecto positivo. Jugadores que me han decepcionado, no, yo creo que no me ha decepcionado así, de forma palpable, no me ha decepcionado ninguno. Creo que no ha sido la mejor temporada de Óscar Mingueza, por poner un ejemplo. Eh, Creo que hay futbolistas que pueden dar más, por ejemplo, a Yudugla le costó mucho entrar, es decir, en la dinámica del equipo, y sin embargo creo que hizo una segunda vuelta fantástica, pero en la Ujú. primera vuelta es un jugador al que le costó. Pablo Durán no estuvo al nivel del año anterior, pero es que ha convivido con una lesión de de la cual acaba de ser operado, una lesión de hombro que lo ha tenido la mitad de la temporada haciendo un sobreesfuerzo para poder jugar. Hay algunos futbolistas canteranos, no quisiera decir el nombre, pero creo que todos pensamos en los mismos, que yo creo que les falta un poco aún para ser jugadores de verdad de primera división y que este año se ha notado y quizás eso ha sido pues lo negativo, ¿no? Pero fundamentalmente, es decir, ha habido muchas más noticias positivas que negativas y ahí hay 5 o 6 jugadores que creo que coincidimos todos que han estado a un nivel muy, muy alto esta temporada. No, noto la falta en tu comentario de Brian Zaragoza, ¿no? Que parece que fue una apuesta que no funcionó muy bien.
Bueno, pues mira, es que ya me había olvidado yo de Brian Zaragoza. Es decir, pues Brian Zaragoza, pues efectivamente, sería la decepción del año. Pero bueno, Brian Zaragoza, yo creo que vino al Celta con una única intención y es estar en el Mundial. El Mundial ha comenzado y Brian Zaragoza no está con la selección. Creo que vino para que todo girase en torno a él y en los equipos pues todo debe girar en torno al colectivo. Creo que es un jugador que tiene muy buenas condiciones, lo digo de verdad, pero eh, no le ha ido bien en los últimos años y no le ha ido bien en el Celta. Pero bueno, posiblemente sería una de las grandes decepciones de la temporada. Pero fíjate, como se fue ya hace 5 meses, yo ya me había olvidado de Brian Zaragoza. Sí, efectivamente. Y bueno, estamos en un año de mundial, que es aquí en los Estados Unidos, México y Canadá. Borja Iglesias, de hecho, está Si me convocado. permites, si me permites una pregunta, Antón, ¿a los estadounidenses les está interesando el Mundial? Yo creo que en general sí, pero a los estadounidenses, claro, es que hay muchos estadounidenses que están interesados en el fútbol y después hay muchos estadounidenses que proceden de otras partes del mundo. Hay también mucha inmigración y entonces pues sí que el mundial se está siguiendo y además hay muchísima publicidad sobre el mundial, pero sí está claro que es un deporte del fútbol que cada vez está creciendo más y más en los Estados Unidos y el seguimiento, por ejemplo, del partido de Estados Unidos contra Paraguay fue absolutamente enorme. Otra cosa es lo que personalmente uno piense de los politiqueos y las cuestiones económicas y todas esas mafias que tienen que ver con la organización del Mundial. Pero en cuanto al seguimiento, yo creo que desde Estados Unidos 94 ha habido un crecimiento importante del interés por el fútbol en Estados Unidos, que por supuesto tiene que ver tanto con los estadounidenses como también con los inmigrantes de otras partes del mundo y también de Hispanoamérica, por ejemplo, que son muchísimos, que siguen el fútbol y que cada vez está creciendo más. Pero Me ibas a apuntar por el Mundial y te corté, perdona. no, no te iba a preguntar por el Mundial, simplemente quería decir que como es un año de Mundial, pues ahora la atención mediática está en el Mundial, quizá menos en el mercado de jugadores, ¿no? En el mercado veraniego. Pero si hablamos un poco de ese mercado veraniego que va a venir, me pregunto en qué aspectos piensas tú, después de esta temporada de éxitos en cuanto a resultados, Rafa, ¿en qué aspectos piensas tú que el Celta debe reforzarse? Yo creo que va a depender mucho de las salidas. Hay 5 jugadores que vuelven después de cesión y que posiblemente todos o casi todos salgan. Hay que vender algún futbolista, como hemos comentado. Hay algún jugador que este año ha tenido poca participación y que posiblemente salga. Y a partir de ahí sabremos a ciencia cierta lo que el Celta debe incorporar. Si me preguntas a mí, por lo que yo he visto este año y por lo que yo creo que el Celta, o donde yo creo que el Celta debería poner el foco, pues es evidente que el Celta necesita como mínimo, siempre y cuando se quede Marcos Alonso, a mi entender, como mínimo, un central. Es decir, el Celta tiene varios centrales, pero se ha demostrado que a Claudio Giralde, varios de ellos en la parte final de la temporada, no le ofrecían garantías, ¿no? Al final acabó jugando ahí Joel Lago, es decir, en la parte final de la temporada y le dio cierta continuidad, pero él tiene muy claro su línea de tres centrales, con Javi Godoy y con Marcos Alonso y Starfel, y esa línea sí que nunca la mueve. Con todo lo que rota Claudio Giraldes, ahí casi nunca mueve al equipo. Entonces, siempre y cuando Marcos Alonso se quede, como mínimo, yo creo que el Celta debería fichar un central. Si Marcos Alonso no continúa, debería incorporar 2 futbolistas. Es posible, lo que pasa es que no veo muy sencillo esto, porque para ello debería salir Iván Villar, que el Celta, si consiguiese que Iván Villar optase por buscar equipo, pues podría incorporar un portero. Yo creo que el Celta necesita
Va a reforzar la línea de media punta, es decir, necesita alguien que enganche el medio campo con el ataque. Bueno, pues un Brais Méndez, un Fer López, bueno, pues si vuelve Fer López, pues ahí ya podrías solucionar más o menos. Alex Febas es un jugador que, aunque es un mediocampista, ha venido un poco para resolver también lo que es salir un poco con el balón controlado. Vas a recuperar a Miguel Román, pero yo sí ficharía un media punta. Lo dicho, uno o dos centrales, y ficharía un delantero, un recambio para Borja Iglesias, que ahí está Jutgla, ya lo sabemos, pero bueno, Borja Iglesias, lo hemos visto en la parte final de la temporada, llegó un tanto agotado, ¿no?, a esa parte final, tendrá un año más. Ahí está Iago, que puede jugar también como delantero específico, pero es un año más, es la temporada de despedida de Iago. Yo ficharía un delantero. Como mínimo, además de lo que ha llegado, 4 incorporaciones más, como mínimo, para poder intentar estar en una zona media alta de la tabla la temporada que viene. Todo eso, y un lateral izquierdo, es decir, se ha ido Ristic, que jugaba lo que jugaba, pero sí que yo creo que el Celta necesita un lateral izquierdo específico. Entonces ahí nos estaríamos moviendo. Vamos a contar con que no hay movimiento en la portería porque Iván Villar opta por no salir del Celta. Entonces estaríamos hablando de 1 o 2 centrales, un lateral izquierdo, un mediapunta y un delantero. Eso como mínimo, siempre y cuando no se vaya ningún jugador importante a la plantilla. Si no, serían futbolistas a ocupar. Si se va Moriba, tienes que fichar un mediocentro. Si se va Williot, tienes que fichar un jugador de ataque a mayores. Es decir, para empezar, y no quedándose ninguno de los cedidos, saliendo jugadores que han tenido menos minutos este año, como mínimo, el Celta tendría que fichar 4 jugadores más. Conforme se vaya algún futbolista, pues es jugadores a sumar a esos 4. 4 o 5 jugadores como mínimo. Rafa, en cuanto a fichajes, cuando hablamos de fichajes de verano, se tiende a veces a olvidar un poco a la cantera, y tenemos al Celta Fortuna, que está a 90 o 120 minutos de subir a segunda división. Cuando estamos grabando esto no sabemos todavía lo que va a ocurrir, aunque nos encantaría, por supuesto, ver al Celta Fortuna de manera histórica en segunda división. ¿Cuál imaginas tú, Rafa, que en este proyecto de Claudio Giraldez, cómo imaginas tú que va a seguir siendo el papel de la cantera, especialmente si el Fortuna sube a segunda división? Yo lo que haría, y ahí coincido plenamente con mi buen amigo Javier Mate, si el Celta Fortuna, que ojalá consigue el ascenso a segunda división, no tocaría nada. Y me explico, es decir, no traería a 3 jugadores noruegos, 4 holandeses, 2 africanos, 2 argentinos, no. Es decir, si esos jugadores no tienen opciones, me explico, de llegar al primer equipo, porque lo que estarían haciendo esos jugadores es ejercer de tapón para que los canteranos no puedan dar ese salto. Obviamente, si el Celta Fortuna asciende a segunda, además de que sería algo histórico, sería el Celta, conjuntamente con la Real Sociedad, los únicos clubes en España con 2 equipos profesionales. En el caso del Celta eso no ha sucedido en su historia. El año que viene no van a tener en segunda división ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Villarreal, ni Atlético de Madrid a su filial en segunda división. Alguno hasta lo tiene en segunda red. Entonces sería un éxito rotundo, pero yo seguiría con esta misma filosofía, es decir, jugadores de la casa que compitan en segunda división. No hay ninguna exigencia. Si el año que viene vuelves a primera red, no pasa nada, has disfrutado de la experiencia. El salto al primer equipo será más corto, tendrás más garantías. Y yo repito, es decir, una cosa es que fiches 2 o 3 jugadores que te parezcan interesantes, 4 jugadores o los que tú consideres oportuno, pero porque entiendes que pueden dar el salto al primer equipo. Si vas a traer 10 jugadores para mantener la categoría y que nunca van a poder dar el salto al primer equipo, no habrá servido para nada. Al contrario,
habrá supuesto un retroceso en la política de cantera el hecho de conseguir un hipotético ascenso a la segunda división. Muy, muy de acuerdo contigo, Rafa, y con Mate, por supuesto, en esa visión de lo que debe ser el papel de la cantera. Y claro, un hombre de cantera, evidentemente, de los jugadores más importantes de la historia del club. Algunos dicen que el más importante es Iago Aspas. Y me gustaría saber, Rafa, cómo recibiste y cómo ves la decisión de Iago Aspas de continuar un año más y después seguir de alguna manera ligado al club. No me sorprendió, y me explico, y los oyentes de CIES son testigos de ello. Conforme pasaban las semanas, y lo repetí muchas veces, decía aquello de que el paso del tiempo juega a favor de la continuidad de Iago Aspas. Es decir, lo que a mí no me entraba en la cabeza es que Iago Aspas, a 15 días para acabar una temporada o a 3 semanas, anunciase que dejaba el fútbol. Es decir, porque Iago Aspas no solo es una leyenda en el Celta, su jugador, para mí el jugador más importante de su historia, y eso que me precio ser amigo de Alexander Mostovoy, pero el propio Mostovoy ya le ha cedido la corona hace tiempo a Iago. No me entraba en la cabeza que Iago, que es una leyenda, repito, de la Liga y del Celta, se despidiese 3 semanas antes de que acabase una temporada. Entonces, no me sorprendió, y no me sorprende que ese contrato sea por 3 años, un último año como futbolista, para que lo disfrute en el terreno de juego, para que aporte, porque Iago lo que no va a continuar es un año en el Celta para que le hagan el pasillo por los campos de España, y para decir, Iago es competitivo, Iago va a querer jugar, Iago va a querer aportar, como ha aportado buena parte de esta temporada, en la cual en muchos partidos ha seguido siendo diferencial. Entonces, en ese aspecto, ni me sorprendió. Entendí que fuese por más tiempo, porque Iago se despedirá, dentro de un año ya no será jugador del Celta, pero pasará mm, a trabajar en la Secretaría Técnica. Esos 2 años, como él decía, pues para hacer, creo que, no sé si lo dijo él o alguien muy cercano a él, me lo comentó hace no muchos días, para hacer la mili, para formarse durante 2 años, ¿no? Y luego pues ya, pues no sé si dar el salto, aunque yo creo que Marco Garcés está haciendo un buen trabajo, pero no sé si dar el salto a la dirección de fútbol, o a una codirección de fútbol, o a una responsabilidad mayor en la Secretaría Técnica, pero necesites 2 años, esos 2 años, para que, independientemente de que todos sabemos que Iago sabe una barbaridad de fútbol, de la persona que yo conozco que más sabe de fútbol, independientemente de eso, y ya necesita también una formación a la hora de conocer cómo funciona por dentro una secretaría técnica, ¿no? Aunque lo haya visto relativamente de cerca. Así que me alegro mucho de que Iago continúe un año más, de que tenga la despedida que se merece. Yo creo que además en el terreno de juego va a aportar en este último año, y de que luego se quede en el Celta, y no porque sea un premio, sino porque Iago es una persona que desde su otra posición en el club, desde su otro puesto en la estructura del club, va a seguir aportando, seguro, segurísimo. Y además un año en el que habrá paseo por Europa, es decir, volvemos a Europa y también vuelve después de muchos años el derbi galego con la subida del Deportivo de La Coruña. Así que bueno, va a ser un año especial por muchas razones y tener a Aspas ahí a mí desde luego me alegra mucho, porque yo era de los que pensaba que Aspas se iba a retirar esta temporada. Así que tenerlo un año más pues es un bonus que, que siempre se aprecia, ¿no? Y bueno, Rafa, como sé que estás muy ocupado, que tienes otras cosas que hacer y habíamos hablado de grabar más o menos media hora, tengo 2 preguntas rápidas para terminar y con esto concluimos. Lo que tú quieras. Primero, ¿cuál piensas que es o debe ser el objetivo del Celta para la temporada próxima? Yo creo que el Celta, siempre y cuando esté en la mitad alta de la tabla, y cuando digo mitad alta de la tabla, no tiene por qué ser clasificación europea, puede ser un octavo puesto y ser una buena temporada y quedarte fuera de Europa. Creo que el Celta debe aspirar a estar en la zona media alta de la tabla. ¿Qué conlleva eso? Fundamentalmente tener tranquilidad, es decir, que el Celta no esté agobiado como ha estado tantos años, hasta la última jornada o hasta la penúltima, para conseguir la permanencia. Eso por un lado, y otro,
el intentar dar un pasito más en Europa. Un pasito más en meterte en semifinales ya, es decir, que son palabras mayores. Pero bueno, intentar competir como esta temporada y, si es posible, dar un paso más. Y yo no descuidaría la competición de Copa. No digo que el Celta la haya descuidado, pero no le ha prestado la atención que yo creo que merece. Yo creo sinceramente que si el Celta quiere ganar algún título en los próximos años, es vía Copa del Rey. Y me dirás, hombre, pero es que se puede enfrentar a un Madrid y a un Barça, sí, pero el Celta a un Madrid y a un Barça ha demostrado en la Liga Española que a un partido, o a doble partido también, podría llegar a superarlos, ¿no? En Europa yo creo que te puedes encontrar con transatlánticos importantes y que llega un momento en el que es complicado. Y en la competición de Liga, pues eso, es decir, resumiendo, mitad de la tabla, mitad alta en la tabla en la competición de Liga, apostar por la competición de Copa e intentar dar un pasito más en Europa League. Que ya sé que es complicado porque son 3 frentes y un equipo como el Celta no está acostumbrado a competir en 3 torneos. Pero bueno, ojalá, ya que me decían lo que me gustaría o lo que desearía, pues eso es lo que desearía para el Celta la temporada que viene. Y Rafa, para terminar la última, ¿hay algún momento o uno o dos momentos de esta temporada que por razones personales, profesionales, deportivas, te hayan quedado especialmente grabados? Uf, no sé, me gustó volver a escuchar el himno de Europa League, en este caso, en el estadio de Balaídos. Yo soy de esa generación que disfrutó mucho con aquel Celta de los 90 y comienzo del 2000, que era el Eurocelta, la máquina, la que se llegó a denominar la máquina por el fútbol que hacía, que a mí me pilló en un momento profesional en el cual yo viajaba siempre con el equipo, es decir, estaba, que ahora lo sigo estando, pero vamos, eran otros tiempos también en el cual teníamos muchísimo contacto, ¿no? con los futbolistas, había relación de amistad. Ahora todo funciona de otra manera, pero en aquel fútbol había un grado de implicación en lo personal también. Entonces yo cada vez que escucho el himno de una competición europea en Balaidos me resulta especialmente emocionante. Y también con algo que no tiene que ver con lo futbolístico, pero con aquel homenaje que se le hizo con drones, que quedó la verdad muy bien, a Yago Aspas por su récord de partidos, y que yo creo que es una de las imágenes de la temporada. Para mí serían un poco esos son dos momentos, pero fundamentalmente cuando volvió a sonar el himno de Europa League casi una década después en el Estadio Balaidos. Pues hay muchas preguntas, Rafa, que podría hacerte sobre Claudio, sobre el equipo, sobre la relación entre el club y el periodismo en Vigo, pero por hoy lo dejamos aquí. Para otra ocasión, pues tendremos ocasión de comentar otros temas. Quiero, como siempre, Rafa, darte las gracias por tu tiempo, por pasarte por aquí y porque siempre es un placer conversar contigo, amigo. Pues muchas gracias y te escucharemos en CIES el podcast con esos músicos insólitos dentro de no mucho tiempo. Cuídate mucho, un abrazo fuerte, Antón. Tú también cuídate, Rafa, y toda la audiencia que escuche a Rafa Valero, por supuesto, en Radio Nacional y en el CIES Podcast, que es la mejor manera de conocer la actualidad de Vigo y también la actualidad cultural que tiene que ver con la ciudad olívica. Gracias a todos por estar ahí. Dejad comentarios por la parte de abajo del vídeo si os parece. Y Rafa, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego, un abrazo, Antón. Hasta luego, a la Celta.